quedáis aquí nada más que los que estáis no ponen sí. Bueno, pues comenzamos ahora la parte, lo verdaderamente importante, los temas que vamos a tocar. El primero de ellos es la mediación como alternativa a la judicialización de los conflictos, una realidad, a cargo de don Víctor Manuel Escudero Rubio, magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, al que me corresponde el honor y la satisfacción de presentar a este que les habla. No te había dicho nada, Víctor, que te iba a presentar yo, pero ni te he pedido un currículum porque no quería tampoco destacar los innumerables méritos y carrera curricular de mi compañero Víctor, porque quería destacar algunas cuestiones personales que quizás puedan ser más interesantes de él. Víctor es, como les decía, mi compañero de la Audiencia Provincial de Córdoba. Llevamos ya 9, casi 10 años trabajando juntos en un órgano colegiado. Es originario de Cabra. La verdad que esto de ser magistrado de pueblo en la capital, pues lo llevamos a mucho orgullo. Y nuestro tercer compañero, Pedro Roque Villamor, también magistrado también de pueblo de Baena, con lo cual siempre nos gusta pues competir cuál es el mejor pueblo entre todos ellos. Yo la verdad que con Víctor tengo un problema y es que, como ustedes saben, mi madre y mi hermana se llaman María de la Sierra, en honor a la patrona de Cabra por el especial cariño que tenía mi abuelo, con lo cual pues también tengo que mostrar pues mi especial devoción a esa Virgen por este tema familiar. Y la verdad que Víctor es una excelente persona, un gran profesional, curtido ya en muchos años. Eso, desgraciadamente, Víctor, eso ya no lo podemos remediar. Curtido ya muchos años de trabajar en el mundo judicial y con el que yo quisiera destacar que personalmente yo me siento que gracias a él y al otro compañero, a Pedro, por estos últimos años pues me ha pasado como el buen vino, que he mejorado. Yo me noto ahora más sabio y con mejor conocimiento, y es gracias fundamentalmente al trabajo conjunto que se realizan. El trabajo en las audiencias provinciales, en los órganos colegiados, es muy interesante y muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque se trabaja en equipo. Nos corresponde la ingrata, bueno, no sé si ingrata, la labor de revisar anteriores resoluciones judiciales para examinar si se han vulnerado algún principio procesal o de fondo. Y son 3 cabezas, 6 ojos los que revisan el asunto, cada uno lo ve de una manera, da una aportación, da unas ideas y la verdad que resulta enriquecedor. Cada uno tiene su propio razonamiento, su propia motivación y tratamos de encontrar conjuntamente, como si fuéramos un solo cerebro, cuál es la solución que mejor encaja a cada supuesto. Y eso es la verdad que enriquece y hace pues que, como les decía, que como buen vino yo por lo menos me sienta personalmente que he mejorado, he madurado y soy mejor profesional que lo que era hace 27 años que comencé ya la carrera profesional. Y a él le va a corresponder un tema que creo que ya aquí se ha puesto de relieve, en el que él tiene mucho que decir, porque es uno de los pioneros y a lo que ha dedicado mucho tiempo, dedicación y que tiene mucha ilusión puesta, que es el tema de la mediación. Le indicaba en el programa una realidad. Bueno, la verdad que esto es muy optimista de que sea una realidad, pero parece que ahora por parte del legislador hay una apuesta decidida. Ya tenemos, como decía el consejero, ya tenemos la música y la letra. Vamos a ver si la letra pues la vamos a entre todos interpretar o con las reformas adecuadas, darle el impulso necesario, colegios de la abogacía, desde la administración pública y por parte de la judicatura, por supuesto, todos apoyamos este intento, esperemos que sea definitivo, por lo menos para que se introduzca de una manera real y efectiva la mediación como una solución a la judicialización y podamos también con ello descongestionar y al fin y al cabo también que ustedes, los usuarios de la Administración de Justicia, participen en la decisión y no tengan que acudir a un tercero, al juez, para que tome aquella decisión de aquel conflicto que pueda haber surgido. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero Víctor Manuel Escudero Rubio. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar,
quiero dar las gracias específicamente al Ayuntamiento de Palma del Río, en la persona de su presidenta, también al representante de la Asociación de Empresarios de Palma y, como no, a mi compañero Fernando, no solamente por sus cariñosas palabras, sino por permitirme participar en esta jornada en la que voy a intentar hacer un poco de apostolado de la mediación. Antes de empezar con ello, sí que quiero también poner en valor algunas de las palabras de las que ha dicho nuestra alcaldesa. Ella ha insistido en la importancia del Estado de Derecho y en que no tenemos que olvidarnos de él y que todos debemos hacer una labor activa en su defensa y que estas jornadas deben de ser precisamente para eso, para que no se nos olvide que el Estado de Derecho es como el aire, como el agua. Seguramente cuando todo va bien, cuando estamos dentro de ese Estado de Derecho, no nos preocupamos. Pero cuando falta, sí que notamos su ausencia. Y esto no es una pura retórica, sino que no muy lejos, en otros países de otros continentes, estamos viendo cómo el Estado de Derecho está en crisis. Está en crisis. La misión de los jueces es intentar mantenerlo. Pero para eso, estas jornadas yo creo que pueden ser también un estímulo y un valor que sin duda nos ayudará en tal sentido. Un viejo refrán español dice que los pleitos, solo hay pleitos buenos aquellos que son ajenos. Es decir, el refrán popular siempre ha puesto de manifiesto que el pleito es algo que muchas veces ocasiona disfunciones muy grandes, tanto a las personas como a sus bienes. Quiero recordarle aquel otro refrán de pleitos tenga y los ganes, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, etcétera, etcétera. Yo he venido hoy a hablarle de la mediación de una perspectiva básicamente divulgativa. No quiero entrar en temas jurídicos muy complicados, aunque al final sí que, dado que he visto que existen numerosos miembros de la abogacía, sí que quiero hacer una pequeña reflexión relativa a los MACs y a algunos problemas que nos están surgiendo en la actualidad. Yo digo que vengo a hablar de la mediación y creo que no me podrán tachar de un testigo parcial. Yo trabajo en la empresa contraria a la mediación. Yo trabajo en la administración de justicia, con lo cual nadie podrá decir que tengo un interés personal o profesional en favorecer este método de resolución de conflictos. Porque la mediación y mi empresa, el objeto es el mismo. Nosotros nos dedicamos a solucionar conflictos jurídicos de las personas. Conflictos hay de muchos tipos. Hay conflictos políticos, sociales, amorosos. Pero nosotros en el que trabajamos es en el jurídico, es decir, aquel que está involucrado derechos y obligaciones de las personas. Somos, en realidad, eso, no otra cosa. Administración de Justicia quizás sea un nombre demasiado pretencioso. Somos una administración de intentar solucionar conflictos jurídicos. Por eso, esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Creo que es oportuno hacer una pequeña reflexión sobre el origen de estas instituciones. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los conflictos han existido siempre. Han existido siempre. Lo que ha variado ha sido con el tiempo la forma de afrontarlos. En el origen de la civilización, los conflictos se solucionaban por mecanismos que se llamaban de autotutela. Es decir, cada persona con su propia fuerza imponía su solución al contrario. Todos tenemos la imagen, esos dibujos animados en el que dos trogloditas están luchando por una pieza de caza, no se ponen de acuerdo quién la bate y quién se la tiene que llevar, y llega uno de ellos, coge el mazo, se lo estampa en la cabeza, al contrario, le sale el chichón y el otro se la lleva. Eso es lo que era la autotutela. Eso es lo que era la autotutela. Y eso es a lo que la Administración de Justicia ahora ha sustituido. O sea, esos mecanismos de autotutela, con el paso del tiempo, se dio cuenta que, bueno, eran eficaces. Sí, eficaces eran. El conflicto se solucionaba, básicamente porque uno de los pibos del conflicto dejaba de poder tener conflictos ninguno. Pero, bueno, el mantenimiento del orden, la consideración de que nadie es buen juez de su propia causa y la protección de los más débiles frente a los más fuertes hizo que esos mecanismos de autotutela fueran sustituidos por otros mecanismos que se llaman de heterotutela. Es decir, hay un tercero que es el que resuelve el conflicto.
esa persona que resuelve el conflicto, inicialmente, y siempre, ha estado vinculada al poder. La persona que tenía el poder en las sociedades más primitivas, pues el jefe de la tribu, el sacerdote, era quien decidía quién de los dos trogloditas se llevaba la pieza de casa. A medida que las sociedades siguieron evolucionando, siguieron existiendo estos mecanismos de terceros de resolución de conflictos. Pues el rey era en la época medieval el que lo solucionaba, los señores feudales eran los que decidían, en definitiva, siempre un tercero. Aunque llegamos a situaciones curiosas con la Edad Media en las que era el propio Dios el que solucionaba los conflictos. Eran lo que se llamaban juicios de Dios, las conocidas como ordalías, que respecto de determinados delitos se determinaba la culpabilidad o inocencia de una persona mediante una simple prueba para confirmar la culpabilidad e inocencia sin necesidad de que hubiera ningún juez. La persona que se suponía que había cometido un homicidio se metía en un saco, se cerraba el saco y se tiraba al río. Si sobrevivía, era inocente. Dios le había dado los medios para poder escapar. Si moría, evidentemente era culpable. O en otros casos, eran medios más sofisticados. Se administraba una sustancia tóxica y si efectivamente el señor sobrevivía, pues era inocente. Y si no, pues nos ahorramos la ejecución de la pena. Bien. Pero a medida que las sociedades siguieron avanzando y el derecho empezó a ser más complejo, estos mecanismos de resolución de conflictos se profesionalizaron. Surgió la figura del juez profesional, aquel al que se le presenta el conflicto, dicta una sentencia y da por resuelto, entre comillas, el conflicto. Las sociedades siguieron avanzando y con el espíritu liberal del siglo XIX surgió otro método alternativo de resolución de conflictos, que es el arbitraje, en virtud del cual el ordenamiento jurídico permite que no sea el juez, es decir, alguien que forma parte del poder público, el que decida, sino que las partes de común acuerdo en asuntos que sean puramente privados puedan deferir la solución del conflicto a un tercero que ellos mismos eligen. La gran diferencia que existe con la jurisdicción. En la jurisdicción el juez te lo impone. Hay un derecho a un juez natural, tú no lo puedes elegir, es el que te toca. Mientras que en el arbitraje tú puedes elegirlo. Ese árbitro dicta una sentencia y esa sentencia, ese laudo, como se denomina, tiene el mismo valor que tiene una sentencia. El arbitraje y el proceso, lo que cambia es la persona que lo decide. En el proceso el juez, en el arbitraje es un sujeto privado elegido de común acuerdo por las partes. Pero en ambos casos, lo característico de estos mecanismos de resolución de conflictos es que es un tercero el que decide. Es una persona ajena a las partes la que adopta una decisión que se convierte en irrevocable y que éstas necesariamente tienen que asumir. Frente a esto nos encontramos con la mediación. La mediación, en el que la Real Academia lo define como esa actividad de un tercero de confianza a las partes implicadas en el conflicto tendente a evitar un pleito o poner fin al mismo, parte de un concepto que es diametralmente opuesto. Es decir, un concepto de colaboración más que de enfrentamiento. En realidad la figura de la mediación ha existido siempre. En todas las sociedades siempre ha habido un hombre bueno, un hombre que gozaba de una autoridad entre los semejantes y a la que los propios interesados acudían para intentar evitar acudir a los tribunales o a otras formas de resolución. De hecho, existen sociedades, grupos sociales donde este sistema en cierto modo perdura. Nosotros somos conscientes de que hay determinados grupos o sectores de la sociedad que no resuelven sus conflictos entre los tribunales. Tienen mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Muchas veces son la mediación y otras veces son distintos. Pero Fernando y yo somos conscientes de que hay grupos, nunca hemos visto a este grupo social, o muy escasa vez, venir a un conflicto entre ellos. Bien. Ocurre que a partir del año 2012 sí que se publica en España la Ley de Mediación Civil y Mercantil, en el que el legislador
toma partida por la mediación e intenta darle un carácter institucional, establecer unos mecanismos que garanticen el desarrollo de la mediación y las garantías para las partes. Y como ya veremos, intenta asimilarlo en cuanto a sus consecuencias a lo que es una resolución judicial. Yo inicialmente me voy a centrar en la mediación civil y mercantil. La mediación también opera, ya lo veremos después, en materia penal, donde contamos con un servicio de mediación establecido por la Junta de Andalucía muy recientemente. También tenemos mediación en el ámbito laboral, donde pasaré un poco más por encima, que también existen determinados convenios en esta materia. Y es quizás en el ámbito contencioso administrativo donde tiene menos posibilidad de desarrollarse, porque la mediación parte de sujetos que son flexibles y que tienen capacidad de negociación. La administración puede ser todo menos flexible, con mecanismos muy complicados de toma de decisiones que hacen que la mediación difícilmente pueda tener éxito. Por eso, en la materia civil y mercantil, la mediación puede desarrollarse sobre todo tipo de materias que entren dentro del poder de disposición de las personas. En materia civil y mercantil, todos sabemos que hay materias de las que uno no puede disponer, no puede ponerse de acuerdo con otra persona y decidir cuál va a ser la relación jurídica existente, sino que esa relación jurídica está fijada por la administración de justicia o de alguna otra forma. Por ejemplo, en materia de filiación, nosotros no podemos decidir si yo soy hijo biológico de esta otra persona o este es mi padre. No. Ahí es el Estado el que determina esa relación de filiación de acuerdo con determinados parámetros que están establecidos. Pero en principio, en el ámbito civil y mercantil, la mediación abarca todas esas materias. Si bien existen unas materias que están excluidas expresamente y que además han generado cierta polémica, como son los supuestos de violencia de género y de violencia sexual. En esos casos no cabe la mediación. La ley específicamente lo prohíbe. Que es una cuestión que es controvertida y que no es pacífica entre las personas que nos dedicamos a la mediación, porque la idea del legislador de prohibir a veces nos parece exagerada. Se podría realizar con determinada garantía y solucionaría determinados problemas. Pero en la legislación actual no cabe mediación en materia de violencia de género y de violencia sobre la mujer. Pero bueno, hemos definido quizás la mediación de una forma más general, pero ¿cómo se desarrolla la mediación? ¿Qué es la mediación? La mediación, hemos dicho que es un mecanismo de resolución de conflictos en que las partes, los implicados en el conflicto, con ayuda de un tercero, intentan resolver ellos el conflicto. Fijémonos la diferencia, ¿no? En mediación son las partes los que lo resuelven con ayuda, mientras que en el proceso es un tercero el que lo hace. Por tanto, cobra una especial relevancia la figura del mediador. En este caso ya no encontramos que sea hombre bueno, que tiene autoridad entre las partes, sino no. El mediador es un profesional en la materia. Según la ley, el mediador debe ser una persona que debe tener un grado en Derecho o una formación profesional superior y además debe después realizar unos cursos específicos en materia de formación, que además deben de reciclar cada determinado tiempo. Sí quiero llamarle la atención sobre el hecho de que para ser mediador no es necesario ser graduado en Derecho, ni siquiera psicólogo. Cualquier profesión puede ser mediador. Y de hecho, existen algunos colegios profesionales que a lo mejor a usted les sorprende, en que están establecidos servicios de mediación. Aquí en Córdoba no, pero existen otras provincias de España en que el colegio de de arquitectos técnicos tiene un servicio de mediación en el que intenta ayudar a la resolución de conflictos que se producen en materias relacionadas con las que son objeto del colegio. Pueden ser cuestiones más técnicas y que esa ayuda que puede prestar el mediador es mucho más importante. Por eso, la figura del mediador es sobre la que se centra la mediación. ¿Cómo se desarrolla la mediación? La mediación, el mediador es el que toma la iniciativa y se realiza mediante distintas sesiones, en el que el mediador
reúne a las partes y el mediador intenta ayudarla a llegar a un acuerdo. ¿Y cómo lo intenta? Bien, la función del mediador principalmente es la de determinar cuáles son los intereses reales de las partes en ese conflicto. Es decir, ¿usted qué es lo que pretende en este conflicto? ¿Qué es lo que quiere usted que se resuelva? ¿Y cuáles son sus prioridades? Porque si yo sé qué es lo que a usted le interesa y cuáles son sus prioridades, conozco también cuáles son las prioridades y los intereses de la parte contraria, a lo mejor podemos hacer que los mismos confluyan. Por eso, la labor del mediador es, en primer lugar, un trabajo de averiguación de los intereses de los sujetos implicados. Para ello, generalmente en la mediación existe una sesión inicial conjunta en la que el mediador se reúne con las dos partes y posteriormente unas sesiones, una con cada una de las partes, para que ellas le pongan de manifiesto ante él cuáles son sus verdaderos intereses. Después de esa sesión individual en la que el mediador intenta conocer la problemática, las necesidades de cada uno de los implicados, se realizan sesiones ya conjuntas normalmente, en las que se pretende que las partes aporten soluciones o el mediador también puede aportar algunas a que las partes puedan manifestar su conformidad. En todo caso, la mediación se caracteriza por la voluntariedad. Ya vemos que una voluntariedad matizada, como luego veremos respecto de los MACs, pero sigue siendo un mecanismo voluntario de resolución de conflictos, de tal forma que para acudir a mediación es necesario que las partes estén de acuerdo en ello. Nadie puede ser obligado a acudir a mediación. Esa voluntariedad se puede plasmar una vez que surge el conflicto, o también existe una voluntariedad previa a ese conflicto. Ya no es raro, ya lo estamos empezando a ver, cláusulas en los contratos en los que se pacta que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y ejecución de este contrato, antes de acudir a los tribunales, deberán someterse las partes a mediación. Antes se solía ocurrir con cláusulas de arbitraje y ahora vemos que se trata de cláusulas también en materia de mediación. En todo caso, esa voluntariedad es una de las características que impregna la mediación, puesto que la asistencia a la mediación es voluntaria y además el abandono de la misma es voluntario. La parte en cualquier momento puede decir, hasta aquí hemos llegado, cojo y no me voy. Cojo y me voy. Aparte de esa voluntariedad, la mediación se basa en otro elemento fundamental que es la confidencialidad. Existe, y la ley establece muy taxativamente un deber de confidencialidad de todos los que intervienen en la mediación. En primer lugar, el mediador, que es el que debe velar porque esto se produzca, pero también a las partes. Nadie puede utilizar luego información que se haya tenido conocimiento en la mediación, precisamente porque la finalidad es que las partes, entre comillas, se desnuden, que el mediador pueda acceder a lo más profundo de la conciencia de cuál y cuáles son sus intereses. Nosotros sabemos, los que hay muchos abogados aquí, que en las negociaciones entre los abogados, bueno, se adoptan posturas que a veces no reflejan el interés real, sino que se trata de posturas de fuerza para conseguir después una negociación que nos lleve a una posición más o menos intermedia. Ese deber de confidencialidad solamente tiene muy pequeñas excepciones, básicamente en asuntos de naturaleza penal. Claro, si el mediador descubre hechos de naturaleza penal particularmente graves que pueden afectar a menores o a otras víctimas, pues sí que tiene obligación de ponerlo en conocimiento del juzgado, pero si no, no. Y por último, en relación a la mediación, sí quiero que tengan en cuenta que en ese esfuerzo del legislador por intentar establecerla como un mecanismo efectivo de resolución de conflictos, la mediación sí que interrumpe los plazos de prescripción y los plazos de caducidad. No solamente los de prescripción, que son más fáciles de interrumpir, mientras que los de caducidad, siempre estudiamos en la facultad que la caducidad no se interrumpía nunca. Esto ha cambiado, precisamente los MACs lo han cambiado, pero en la mediación ya se cambiaba antes y el inicio de la mediación hasta la finalización de la misma, los plazos de caducidad están suspendidos. Dicho esto, yo he querido ya presentar más o menos lo que es la mediación y quiero analizar cuáles son las ventajas de la mediación. Y quiero analizarlo de una perspectiva imparcial,
Intentaré ser lo más objetivo posible. Porque muchas veces, a mí no me gusta, ¿eh? Se enfoca la mediación como un medio de descongestión de los juzgados. Y yo creo que ese no es el enfoque adecuado, de verdad. Digo, de corazón. Creo que ese es un efecto colateral positivo de la mediación. Pero el principal motor que nos debe dar a nosotros la mediación es que los conflictos se resuelven mejor. Es que el ciudadano ve resuelto su problema de una forma mucho más adecuada para él. Que no se ve inmerso en lo que ahora veremos que es un procedimiento judicial. Por eso es donde yo quiero poner el énfasis en esta materia. No es que quitemos pleitos, sí, que los vamos a quitar, sin duda, pero que no es eso. Esa es una consecuencia. Nuestra finalidad de la mediación es por dar un mejor servicio al ciudadano. Para ello, quiero poner de manifiesto algunas de las ventajas que desde mi perspectiva y de mi experiencia tiene la mediación. En primer lugar, ¿quién decide el conflicto? En el proceso lo sabemos, que es el juez. Fernando y yo llevamos ya cerca de 30 años dedicados a esta materia y les puedo decir de corazón que es difícil, ¿eh? Que es difícil. El dictado de la sentencia, la resolución de conflictos por parte de los jueces es una tarea que es bastante complicada. Es bastante complicada porque, primero, nosotros tenemos que determinar los hechos. Tenemos que dar por probado, por no probado, una serie de hechos. Y eso resulta verdaderamente complejo. Muchas veces nos encontramos con dos versiones contradictorias. Unos testigos dicen una cosa, otros testigos dicen justamente lo contrario. Y yo de verdad que no tengo la sensación de ser como este superhéroe que de pronto se pone las gafas y descubre la verdad, ¿no? Ya sé lo que ha pasado. No es así. No es así. Con lo cual, nosotros, para determinar esa verdad oficial, nos valemos de máximas de experiencia, pero es que es algo muy débil. Es algo muy débil. ¿Sabes? Los pleitos de filiación, que en la actualidad son los más fáciles del mundo, porque uno se hace la prueba, te dice, no es hijo tuyo, 100% seguro. Es hijo, 99,9. Ahí no tenemos problemas de valoración de la prueba, ¿vale? Pero en el resto de los casos, de verdad que muchas resoluciones resultan bastante complejo. Pero una vez que nosotros fijamos los hechos, tenemos que aplicar la norma. Y la aplicación de la norma a veces presenta bastantes dudas. En ocasiones, porque las normas no lo regulan todo. Y nosotros tenemos que hacer una labor de integración de las normas. A ver qué es lo que ha querido decir el legislador aquí, ¿vale? Bueno, y aunque la norma sea completa, luego hay que interpretarla. Y Carlos lo ha puesto de manifiesto muy bien. Muchas veces cada juzgado interpreta la misma norma de forma diferente. No solamente los juzgados, sino la audiencia provincial. Nosotros tenemos un criterio y la audiencia provincial de Jaén tiene otro. Esto al ciudadano yo le comprendo que le genere desazón y con razón, además. Y con razón. Pero bueno, ¿cómo se podrá hacer esto aquí y en el otro lado diferente? Pero es que así. Es que no podemos olvidarnos que somos humanos. Somos humanos. Y intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, pero a veces los criterios son diferentes. Esto no son matemáticas. No tenemos una que nos permite decir, hemos acertado, nos quedamos tranquilos. No, eso no es así. Frente a esto, la mediación, no hay un tercero que lo resuelva. Soy yo el que resuelvo mi problema, ¿vale? O por lo menos intento resolverlo. Yo soy el que decido. No me van a imponer nada una decisión. Soy yo el que, a la vista de las posibilidades que se me ofrece dentro de un procedimiento, de una expediente de mediación, decido si acepto esta alternativa o no la acepto. Pero soy yo el que decido. No hay un tercero que me lo impone. Y desde luego, a mí me dejaría más tranquilo que yo resuelva mis problemas que me lo resuelva un tercero, en las que ya les he explicado cuáles son las dificultades que existen para la resolución de los mismos. A veces lo que pasa es que en la sociedad somos poco adolescentes en este aspecto. Quizás hay una frase que dice que todos crecen, pero no todos maduran.
En una sociedad madura, yo entiendo que la solución debe de partir de uno. Cuando yo ya he hecho todo lo posible por solucionarlo, cuando ya no tengo otra alternativa, me voy, como ha dicho el consejero, al quirófano, ¿vale? Pero antes de ir al quirófano, lo razonable es pasar por el médico de cabecera e intentar a ver si me solucionan el problema simplemente con unas pastillas o haciendo ejercicio, ¿vale? Pero en todo caso, soy yo el que lo decido. Segundo elemento, el tiempo. El tiempo. Siguiendo con los refranes, hay otro conocido que dice que los que aplican las leyes andan lentos como bueyes, ¿no? Y también es verdad. Y también es verdad. Si nosotros fijamos las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado lo siguiente. Procedimientos civiles, primera instancia, tiempo medio, ojo, tiempo medio, 1 año. ¿Vale? Dicen, bueno, 1 año tampoco es tanto. Un momento, estas son las estadísticas. Estas son las estadísticas. Esto quiere decir que es la media. Hay procedimientos judiciales que duran poco, porque no existe oposición. Son procedimientos como el procedimiento monitorio, en que generalmente se requiere al demandado de pago, no paga y el procedimiento se termina. Pero hay otros que no duran 1 año, sino que duran 2, 3, 4, y que son los procedimientos más complejos y más complicados, ¿vale? Bueno, y esto además es una media a nivel de Andalucía. Estos son datos de Andalucía. No estamos hablando de Posadas, por ejemplo, que tiene también sus singularidades, ¿vale? Pero a nivel medio, estamos 1 año en primera instancia. Segunda instancia, estadística del Consejo. Estas sí son reales, más o menos. Otro año, 2 años. Para resolver, en el mejor de los casos, un procedimiento. Suponemos que no vamos a casación, la casación está muy limitada. Tenemos 2 años. ¿Saben cuánto tarda en resolverse un conflicto por mediación? 1 mes. 1 mes. Los mediadores, la idea que tienen es 5 sesiones. Si nosotros en 5 sesiones no hemos conseguido poner de acuerdo a las personas, lo dejamos. Estamos hablando de 1 mes. Fijemos la diferencia que hay entre uno y otro. En tercer lugar, el ámbito de la decisión. Los jueces estamos totalmente vinculados por lo que se denomina el objeto del procedimiento. A las partes nos presentan una demanda en la que el conflicto es este. Y los jueces intentamos resolver ese conflicto concreto. Pero todos somos conscientes de que muchas veces los pleitos son como la punta del iceberg de otros conflictos que tienen las partes entre sí. Y que esos conflictos en el procedimiento judicial no se van a resolver. Van a tener una solución parcial respecto a ese asunto, pero del resto, ¿no? Mientras que en la mediación ocurre lo contrario. En la mediación uno puede resolver todos los conflictos que tenga. No está vinculado por ningún corsé. Bueno. Cuarto lugar, las soluciones que nosotros podemos dar son muy poco imaginativas. Nosotros estamos también muy condicionados por lo que las partes nos solicitan. Las partes nos presentan una demanda, es quiero esto. Y yo de ahí no me puedo salir. No me puedo salir. Terés, si tienes razón, no tienes razón, si te doy esto, si te doy un poquito menos, pero no puedo inventarme otra cosa. No puedo aportar otra solución. Mientras que en la mediación uno adopta la solución que quiera, que pueden ser mucho más flexibles. Si me permite, Fernando, lo puedo contar, porque aunque las deliberaciones son secretas, pero bueno, en este caso no voy a contar la deliberación, pero sí no voy a contar un caso que lo tuvimos hace poco. Niña de 9 años. Los padres discuten si la niña de 9 años va al conservatorio de música o la niña de 9 años hace durante la semana baloncesto por la tarde. Baloncesto por la tarde. No me parece una cuestión baladí, no estoy diciendo que es un asunto poco. No, a mí me parece un asunto muy importante. Imaginamos que dejamos de tener en la sociedad una futura música famosa mundialmente, ¿vale? Pero bien, Fernando y yo, tenemos que decidir si esa niña de 9 años hace una cosa o hace otra. Primero, lógico sería que fueran los padres, ¿no? Las que se sentaran y dijeran, mira, no nos levantamos de aquí hasta que nos pongamos de acuerdo. Bien, pero es que a nosotros, el comentado de la acción, bueno, ¿y por qué no hace las dos cosas? ¿Por qué no hace las dos cosas? Porque a lo mejor es que puede hacerlas. Si le planteamos, mira, ¿por qué en vez de estar en este club de baloncesto se va a este otro? Que a lo mejor el horario no le coincide y puede hacerlo.
Pues, claro, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que decir si la niña hace el conservatorio de música o hace baloncesto. Eso quiere decir que nosotros estamos muy limitados en las herramientas que tenemos para la resolución de los conflictos. 5 elementos. Las ventajas de coste de la mediación. Primero, un coste que yo creo que es importante, un coste emocional. El proceso, todos lo sabemos, tiene un desgaste para el justiciable en muchos casos muy grande. En muchos casos muy grande. La persona que se ve de una liada en 2 o 3 años o una incertidumbre sobre aspectos que son muy especiales para él, eso tiene un desgaste personal importantísimo. En la mediación no se produce ese desgaste. Primero, porque uno tiene las riendas del asunto. En segundo lugar, porque el tiempo es bastante menos que tal y como le he indicado. Bueno, y el coste económico ya ni les cuento. El coste económico no porque nos paguen el ciudadano, los jueces, los miembros de la Administración de Justicia directamente, sino que lo hace a través de impuestos, sino el coste directo para el ciudadano de un procedimiento judicial, abogado, procurador, perito, en muchos casos, es considerable. El coste de la mediación es mucho más reducido. En la actualidad, el coste medio de sesión de mediación oscila entre 60 y 100, 120 euros. Hemos dicho que son 5 sesiones como máximo. A lo mejor estamos hablando de 500 euros. Si hay un acuerdo, a lo mejor la redacción del acuerdo, póngale usted 100, 200 euros más. 600 euros. Se paga por mitad. Son 300 euros. Yo creo que es para pensarlo si me merece la pena acudir antes a la mediación que a los juzgados. Si tiene justicia gratuita, es cierto que existe en materia de familia, en la actualidad, acceso a mediador gratuito. Pero en el resto de los casos, y como si me da tiempo, que creo que me va a dar tiempo, pero que la consejería en una iniciativa que a mí me parece fenomenal, va a implantar, parece que hasta antes de final de año, un servicio de mediación en materia civil y mercantil, que va a prestar ese servicio no solamente en materia de familia, sino en todo el ámbito de la jurisdicción civil, aquellas personas que tengan justicia gratuita. Yo creo que va a ser un elemento fundamental y dinamizador de la mediación. En sexto lugar, el cumplimiento de lo resuelto. En el ámbito del proceso, se dicta la sentencia, ¿vale? Y luego hay que ejecutarla. Y la ejecución muchas veces es un procedimiento muy complicado y muy difícil, que lleva años. ¿Qué le voy a contar yo aquí? Que veo letrados en el que yo he visto pleitos de ejecución de 10, 12 años o más. En la mediación, la estadística nos revela que el cumplimiento voluntario de los acuerdos es absolutamente mayoritario. Son muy escasos aquellos acuerdos de mediación en que exige luego un procedimiento judicial para llevarlo a cabo. Con lo cual, esa es otra ventaja innegable. Séptimo lugar, el acuerdo de mediación es exactamente igual de ejecutivo que una sentencia. Tiene el mismo valor, se ejecuta exactamente igual. Tiene el tratamiento privilegiado de la ejecución de los títulos judiciales. Con lo cual, si en el peor de los casos tengo que ejecutar, es como si tuviera una sentencia. Y por último, y yo creo que este es casi de lo más importante, el mantenimiento de la relación entre las partes. El proceso, aparte de un desgaste personal, produce un desgaste absoluto de la relación con el otro litigante. Si nosotros no tenemos relación con el otro litigante, este aspecto puede resultar menos irrelevante. Si yo le presento un pleito a Banco de Santander, pues, nunca he tenido más relación que la comercial y carece. Pero si el pleito se produce con mi vecino, con mi hermano, con mi pareja, ¿no? El pleito produce un desgaste en esa relación entre las personas. Desgaste que no se produce en la mediación. La mediación lo que hace es precisamente colaborar para restaurar esa relación. Bueno, estos son las 8 ventajas fundamentales que yo le he visto a la mediación. He dicho que voy a ser objetivo y creo que tiene una desventaja importante. Una desventaja importante que es, no tenemos garantía de éxito. Uno entra en un proceso de mediación y no sabe si va a llegar a una solución amistosa o no la va a llegar, mientras que en el proceso
sabemos que sí, que la sentencia se te va a dictar, ¿vale? La mediación es eventual. Bueno, pero a pesar de eso, yo le he puesto, si vosotros ponéis una balanza, 8 y 1, yo creo que por lo menos debemos de ser conscientes que debemos darle una oportunidad a la mediación. Si luego sale mal, pues bueno, no hemos tenido suerte, hemos perdido a lo mejor 300 euros. Pero fijaros, todos los mediadores dicen que cuando se inicia un proceso de mediación, aunque no se llegue a un acuerdo, aunque finalmente la mediación no sea exitosa, el nivel de conflictividad y de beligerancia entre las partes siempre disminuye. Siempre disminuye. Con lo cual, eso sí que lo vamos a tener siempre. Bien. Bueno, si ustedes me dicen, bueno, si hemos dicho 8-1, la mediación es tan buena, tan estupenda, ¿por qué no acaba de despuntar? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Bueno, vamos a ver. Yo creo que existen obstáculos que son los que la consejería y verdaderamente lo está intentando, está haciendo una labor verdaderamente de fomento de la mediación fundamental en distintos aspectos que si puedo, creo que no va a dar tiempo, desarrollaría. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? Primero, falta de conocimiento de la mediación. El justiciable no conoce lo que es la mediación. Sigue anclado en el procedimiento tradicional de resolución de conflictos. Los abogados, en muchas ocasiones, tampoco somos conscientes de lo que es la mediación. Yo muchas veces hablo con abogados sobre el tema y dicen, no, la mediación, pero si yo negocio. Y digo, es que eso no es la mediación. Eso es otra cosa, que está bien. Yo si fuera un abogado diría, mira, primero negocio, intento negociar con la otra parte. Si no llego a un acuerdo, voy a intentar la mediación. Porque la negociación es trato directo entre dos abogados. La mediación es que tenemos una persona que nos ayuda a llegar a ese acuerdo. Segundo obstáculo, en España existe una cultura de litigación absoluta. Tenemos la tendencia, por cualquier motivo, a acudir a los tribunales. Es cierto que no le costamos nada en principio al justiciable, que es una tradición, pero que es absurdo. En tercer lugar, reticencia de los profesionales jurídicos. Reticencia, primero, los jueces. Creo que tengo que ser verdaderamente autocrítico también en este aspecto. Hay muchos jueces que lo que yo les estoy contando no lo visualizan. Quizás sería necesario ahondar más en ello, en la información sobre la acción, pero no lo hacen. Segundo, los letrados. Los letrados también tienen muchísima reticencia hacia la mediación. Quizás yo creo de verdad que de forma equivocada porque creen que le hace la competencia. Yo creo que no. La mediación es un complemento de su trabajo. La mediación, bueno, parte de la mediación siempre tienen que estar asesoradas por letrados. Porque son los que defienden sus derechos y los que al final le van a dar forma jurídica al acuerdo al que puedan llegar. Además, yo si fuera abogado, creo que pensaría, si yo utilizo la mediación, voy a fidelizar al cliente. El cliente va a ser consciente de que yo velo por sus intereses y que intento buscar la solución que más le conviene a él. Si lo llevo directamente al proceso, ¿vale? A lo mejor la cuantía económica del proceso va a resultar más interesante, pero no tengo tan fidelizado al cliente. Bueno, en definitiva, entiendo que la mediación debe ser el primer método de resolución de conflictos y me hubiera gustado hacer referencia a algunos servicios públicos que existen en materia de mediación y solo voy a hacer muy ligeramente referencia a uno que es el SEMPA, que es la mediación, un servicio de mediación en materia penal que estableció la Junta de Andalucía hace un año y que en Córdoba entró en funcionamiento efectivamente a principios de septiembre de este año. Las funciones del SEMPA son precisamente la realización efectiva de mediación en asuntos penales, especialmente en delitos leves. La mediación penal tiene una peculiaridad respecto a la mediación civil y mercantil porque en la jurisdicción penal la acción es pública, las partes no tienen ese poder de disposición en muchos casos y es necesario contar con la figura del Ministerio Fiscal para velar por los intereses de la sociedad. Me gustaría, sobre todo, poner de manifiesto que los abogados, y puedo decir una cosa, Posadas es de los juzgados que más está utilizando el SEMPA. Hay otros juzgados que no lo utilizan. Pero quiero llamar la atención sobre los datos
los datos de la mediación. Es cierto que a día de ayer, las derivaciones a mediación son escasas, por eso les digo que existe poca conciencia jurídica sobre esto. Hablamos de 190 derivaciones a mediación en 6 meses, una cifra ciertamente pequeña. Pero ese es un problema de derivación, o sea, un problema de las personas que derivan, no un problema de la mediación. Porque vamos a analizar la mediación en sí. Miren ustedes, de esos 190 se finalizaron, es decir, llegaron al final 69 mediaciones. ¿Saben ustedes cuántos acuerdos hubo? 56. O sea, estamos hablando del 81, más del 81%. Más del 81%. ¿Qué decía estos datos? Que cuando la mediación se da, cuando las partes tienen la voluntad de someterse a ella, los resultados son buenos. Y esto debe ser un estímulo fundamental para poder utilizar este servicio. Dije que iba a hacer referencia y lo tengo que hacer, ya son 40 minutos y no quiero que la hora del café se convierta en la hora del aperitivo a los MASC. Hay mucho letrado, los que no son letrados deben saber que a partir del 3 de abril la mayoría de las demandas que se tengan que formular en el ámbito civil y mercantil es necesario que las partes acrediten que han seguido con anterioridad un método adecuado de resolución de controversia, una de las cuales es la mediación, pero no es el único. Hay 6 más. Está la conciliación, la oferta vinculante, etcétera, etcétera. Lo curioso ha sido que hasta el 3 de abril el número de demandas que se han presentado en el decanato de los juzgados de Córdoba son, una cifra absolutamente abrumadoras. A partir del día 3 las cifras han caído absolutamente en picado, con lo cual eso ya revela el miedo de los profesionales a esta institución. Hombre, temor que yo entiendo que tiene algún sentido. Temor en el sentido de, bueno, lo que ha dicho también Carlos, no sabemos cuál es el criterio que van a seguir los jueces en este punto. Lo que sí está claro es que los MACs son mecanismos de negociación y que la parte, cuando presenta un MAC, lo que debe acreditar es que tiene una voluntad negociadora. No basta el simple burofax diciendo, oye, que te reclamo tanto. No. Será, oye, creo que tiene esta deuda conmigo y estoy abierto a una negociación. Estoy abierto a una negociación. Y porque además sí que ha habido mucha disputa en relación con los MAC a nivel jurídico, pero lo que sí que está todo el mundo de acuerdo es que no es un requisito subsanable. O sea, que si yo presento la demanda y no he seguido el MAC o lo he seguido incorrectamente, la consecuencia es la inadmisión a trámite de la demanda. Sí se va a permitir que se subsane la acreditación, es decir, si yo he seguido el MAC y no aporto el documento que lo acredita, sí lo voy a poder subsanar. Pero lo que es el MAC en sí no se va a poder subsanar. Pero en fin, ya digo que eso daría para otro debate muchísimo más largo. Yo sí lo que quiero es terminar indicándoles que, bueno, el conflicto es inevitable, pero la lucha no. Nosotros seremos los que elegiremos una opción u otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la magnífica exposición. Como pueden comprobar, hemos cumplido el objetivo de tener una finalidad divulgativa. Pues yo creo que a partir de ahora, pues todos los aquí presentes, si tenían un conocimiento intuitivo de en qué consistía eso de la mediación prejudicial o previa al procedimiento judicial, yo creo que ya tienen un conocimiento más formado y ya saben que está esa herramienta pues a disposición de todos. Y si algún día nos vemos obligados, por la vida inexorable y no sabemos con qué nos podemos encontrar, tenemos algún conflicto, porque sepamos que tenemos esta posibilidad. Creemos que es muy útil y Víctor nos ha expuesto magníficamente todas las ventajas que ello conlleva.